Dios que nos permite estar aquí, poder venir a escuchar su palabra. Y pues la gloria sea para Él, ¿verdad? Los aplausos, la gloria, la honra, todo es para Él. Yo solamente soy el burrito, ¿verdad?, que lleva al Señor cargado. Entonces Él es el que habla. Vamos a ver qué tiene Dios para nosotros hoy en esta tarde. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Seguros? Bien. Bueno, vamos a la palabra rápidamente. No me quiero tomar mucho tiempo. Y yo quiero empezar esta predicación haciéndoles unas preguntas. Y yo quisiera que no me las contestaras, que te las contestaras tú ahí mismo, ¿verdad? Meditando ahí en tu corazón. Y te voy a hacer varias preguntas. ¿Estás esperando una respuesta de parte de Dios? ¿Es urgente? O sea, urgente es cuando dices ahora, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay desaliento? ¿Desánimo? Tal vez hay decepción de alguna persona hacia ti, de algún familiar, de algún ser querido, de un amigo, o por qué no, tal vez te sientes decepcionada del Señor. ¿Estás triste? ¿Estás cargado? ¿Cómo está realmente nuestra vida? Yo quisiera que meditaras estas preguntas ahí en tu corazón y que seas sincero contigo mismo y qué es eso que tú estás esperando de parte de Dios para tu vida. Hay muchas interrogantes a veces, nos hacemos muchas interrogantes en nuestra vida. A veces llega un momento donde hay muchas preguntas para Dios. Y a veces esas preguntas causan todo esto en nuestra vida, ¿verdad? Cuando en nuestra vida viene ese desaliento y le preguntamos a Dios por qué, ese desánimo, cuando de repente ya nos desanimamos, ya no queremos ni venir a la iglesia, ya no queremos echarle ganas a nuestro matrimonio, a nuestra familia, ya no queremos echarle ganas a nuestros hijos, ya no queremos echarle ganas los jóvenes al estudio. A veces ya nos vemos muy saturados de actividades y viene el desánimo, vienen las cargas. Y vienen tantas cosas a nuestra vida. Por eso te pregunto, ¿realmente cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Son preguntas claves que no podemos obviar, que no podemos pasar por delante, que no podemos dejar pasar así, desapercibidos. O sea, tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que ver qué hay en nuestro corazón y hacernos esas preguntas, esas interrogantes a nuestra vida. Porque a veces nos llenamos de preguntas y a veces las preguntas nos las callamos, nos las guardamos, pero porque no vamos delante de nuestro Señor. Y esas preguntas el Señor tiene respuesta para cada una de nuestras preguntas, porque Él conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces es necesario ir con nuestro Señor y decir, Señor, pasa esto, no entiendo, Señor, ¿qué está pasando? Es necesario ir delante del Señor. Es necesario. Y yo quiero que vayamos hay una historia de dos mujeres aquí en la Biblia. Dos mujeres que eran muy cercanas al Señor Jesús. Eran muy cercanas, eran muy amigas, era su familia, vaya. Y estas dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra, ¿cómo se llamaba? María. Marta y María. Vamos a ver la historia de estas mujeres. Pero primero vamos a ver quiénes eran. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas 38. ¿Sí quieren que Dios nos hable? Lucas 38 no hay. No, perdón. Lucas 10. Lucas 10, 38.
En su versión sí. Eso quiere decir que sí estamos alteros en la Biblia, ¿verdad? Yo sí quiero que Dios me hable a mi vida. Tú sí quieres que Dios te hable, ¿verdad? Pues tenemos que entender que yo no soy el que hablo, ¿verdad? Porque si yo que hablo, yo que les voy a hablar, yo que les puedo enseñar, nada. Tenemos que entender claro que es Dios el que nos habla, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, ya va a predicar, digo, como que no, ¿verdad? A veces hasta me ven poca cosa, pero de veras, es Dios el que habla. Yo me hago a un lado y es Dios el que habla, ¿verdad? Por eso digo, la gloria y la honra es para mi Señor. Yo no soy nada, yo soy el burrito, ¿verdad? Entonces vamos a ver quiénes eran estas personas. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que esta palabra, hacerla mía, hacerla propia, porque yo quiero que Dios trate en mi corazón. A veces es necesario que Dios obre en nuestra vida para poder entender, porque a veces, yo no sabía que yo estaba en esta situación. A veces uno piensa que uno está bien. Uno piensa, gracias hermano, muchas gracias. A veces uno piensa que yo estoy bien. A veces pensamos que nosotros no necesitamos nada. Pensamos que estamos completos. Y a veces cuando pensamos que estamos completos, que no necesitamos nada del Señor, ¿por qué? Porque a veces pensamos esto, porque no volteamos hacia adentro que hay en nuestra vida, que hay en nuestro corazón. Y solamente hay 3 cosas, los que pensamos así que no necesitamos nada del Señor, ¿verdad? Si tú piensas, fíjate, si tú y yo creemos que no necesitamos nada del Señor, solamente hay una de 3, ¿verdad? ¿Has vivido engañado? 2, a lo mejor estás bien endemoniado y ni cuenta te da, porque no piensas que no necesitas nada del Señor. Y la tercera, o estamos bien locos, que nos la creemos nosotros que no necesitamos nada del Señor. Una de 3, ¿verdad? Pero como aquí todos reconocemos que necesitamos del Señor, ni una de los 3 nos queda, ¿verdad? Entonces vamos a ver quiénes eran estas mujeres. De verdad necesitamos del Señor, necesitamos voltear a nuestro Señor, ir a nuestra roca, que es el Señor Jesús. Necesitamos estar ahí en todo momento. Pasan situaciones, sí, pasan situaciones. Estamos viviendo situaciones tristes, situaciones difíciles en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra iglesia, donde sea estamos pasando situaciones difíciles. Claro que lo estamos pasando. No podemos hacerlo a un lado. Sí estamos pasando muchas cosas en nuestra vida. Y hay muchas cosas ahí en nuestro corazón. Nuestro corazón a veces ahí está, se está turbando a veces. Y vamos a ver, vamos a escarbarle poquito, ¿verdad? ¿Qué hay ahí en nuestro corazón? A veces es necesario buscarle, entre sacarle, dice ahí en Jeremías, ¿verdad? Si entre sacar es lo precioso de lo vil, hay que entresacarle ahí, ¿qué hay en nuestro corazón? Buscarle, ¿qué hay? Y nos vamos a dar cuenta de algunos puntos que tal vez algunos de nosotros nos vamos a relacionar con algunos puntos que vamos a ver hoy en esta mañana. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a ver quiénes eran estas mujeres. Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Entonces son 2 mujeres, ¿verdad? Marta la conocen como la afanada, ¿verdad? 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María eran 2 mujeres, hermanas de Lázaro, eran muy allegadas a Jesús, ¿verdad? No cualquier mujer iba a dejar entrar a un hombre a su casa, ¿verdad? Por muy santo que sea. ¿Tú lo harías? No. ¿Verdad que no?
Sola no. Al no ser que haya muchísima confianza, que tú veas a esa persona como parte de tu familia, ¿no? Como tu hermano. Porque tú no vas, dos mujeres no van a dejar entrar a un hombre así nada más, pues pásale, ¿verdad? No, tiene que ser alguien muy cercano, alguien muy allegado, alguien que sea parte de la familia. Entonces Jesús era así con estas mujeres. Vamos a leer una historia, y en esa historia es donde voy a entrar en materia. Juan 11, ahí adelantito, nada más denle unas cuantas vueltas. Es una historia que ya todos nos sabemos, y la hemos leído una vez, otra vez, y sabes que de esta historia se da muchas aplicaciones, Dios habla de formas diferentes, Dios no siempre habla lo mismo, Dios siempre está hablando diferente a cada persona, porque es personal, ¿verdad? Por eso te digo, a lo mejor nos vamos a identificar con algunos puntos que vamos a ver, porque es personal. Con la palabra Dios te confronta, Dios se manifiesta a tu corazón y te das cuenta en qué estás fallando o qué necesidad tienes, porque a veces sabemos que hay una necesidad en nuestra vida, pero a veces no identificamos esa necesidad que hay en nuestra vida o en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde es donde Dios tiene que tocar ahí nuestro corazón? Y en qué áreas tiene que fortalecernos el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer ese pasaje. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Sí dije el...? Sí, 11 del 1 en adelante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Hermano de Marta y María, ¿verdad? Dice: de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a veces yo me he hecho mucho esta pregunta: ¿por qué aquí resaltó a Marta? ¿Por qué no a la adoradora? ¿Por qué no a la mujer que lo ungió? ¿Por qué no a esa mujer, verdad? Tal vez por su imperfección, tal vez porque así nos identificamos nosotros, como los que tenemos mayores necesidades, pero a veces por nuestros afanes no nos enfocamos en la prioridad que es nuestro Señor Jesús, porque la amaba, y se la amaba, aún que fuera afanada, que fuera turbada. A veces nosotros nos afanamos mucho en el trabajo, nos afanamos mucho en muchas cosas, y a veces dejamos a un lado el mejor lugar, que es en la presencia de Dios. A veces lo dejamos a un lado, pero más sin embargo dice: Jesús amaba a Marta, así como nos ama a nosotros, aunque a veces nos afanamos, a veces nos turbamos, a veces andamos en miles de cosas, pero no en nuestra prioridad, que es en el Señor, ¿verdad? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus discípulos:
vamos también nosotros para que muramos con Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, o sea, como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, ahora todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, porque lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Entonces aquí en esta palabra, en este pasaje de nuestro Señor Jesús, podemos ver varios puntos. Yo resalté varios puntos que yo quiero que tú veas, para que nos quede bien en claro estos puntos que hoy el Señor me regaló unos puntos para compartírtelos. Y hablando de las preguntas que yo te hice, van a ir encajando a los puntos que vamos a estar viendo. En primer lugar, yo te hice una pregunta, dice: ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando una respuesta de parte de Dios? Y vemos
Y luego la segunda pregunta te dije, ¿es urgente? Porque hay una urgencia en nuestra vida. Hay una urgencia en nuestras peticiones cuando le hacemos al Señor. Cuando vamos con el Señor, lo primero que le hablamos al Señor, primero, ¿qué es? Lo que más surge, lo que es más, donde hay más necesidad, es lo que luego hablamos con el Señor. Señor, aquí está mi familia, Señor. Señor, aquí, o sea, lo primero, es lo primero que vas con el Señor Jesús. Vas delante de Él, pero es lo primero es lo más urgente, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1 podemos ver, hay una gran necesidad. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Betania. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Fíjate, ya lo estoy cambiando el nombre por la ciudad. Entonces, había un enfermo, había una necesidad, había una urgencia. Cuando hay una necesidad, dice, ¿sabes qué? Está pasando algo, ¿sabes qué? Urgente, se están peleando. Urgente, se están peleando, ¿sabes qué? Una urgencia, háblale a la patrulla, ¿verdad? Y le hablas a la patrulla y llega la urgencia, suple la necesidad. Está alguien enfermo y ¿qué hace esas urgencias? ¿Verdad? Pasa algo y ahí vas luego a buscar a quien te va a ayudar a esa necesidad, ¿verdad? Entonces es la urgencia, hay un enfermo. El versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, lo enviaron, ¿verdad? Para que le dijera, para que supliera la urgencia, para que viniera rápido a suplir esa urgencia, esa necesidad. Dice, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Una necesidad. Pero hay un propósito. El versículo 6 nos habla de siempre hay un propósito. Cuando nos pasa algo, cuando nos sucede algo, cuando hay una necesidad, cuando hay una urgencia, para todo hay un propósito, ¿verdad? Las cosas no nomás nos pasan porque nos tienen que pasar. Siempre hay un propósito para nuestra vida. Tenemos que ver por qué está pasando esto, por qué está ocasionando esto, ¿verdad? Versículo el 14. Dice el 14, entonces Jesús les dijo claramente, ha muerto. Era necesario que pasara esto. Era necesario que pasara esto. ¿Por qué? Para que se cumpliera el propósito. En el versículo 15 dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a Él. Para que creáis, vamos a Él. Hay un propósito. Y el propósito es porque Dios siempre tiene algo preparado para nuestra vida. Hay un propósito, ¿verdad? A veces no lo podemos entender, a veces no lo podemos ver, a veces no lo entendemos, a veces no entendemos. Por eso ahí en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos. Y mis caminos No no son vuestros caminos. son vuestros caminos. Porque Dios piensa diferente a como nosotros pensamos. Nosotros quisiéramos que sucedieran las cosas diferentes, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y es perfecto, aunque a veces no lo vemos y no lo entendemos. Era necesario que pasara esto, porque había un propósito. Acompáñame a Lucas 17:15, un poquito atrás, vamos, por favor. Dice, entonces uno de ellos vino, que había sido sanado, y volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces el propósito que Dios tiene para nuestra vida siempre va a ser para exaltar y glorificar su nombre, ¿verdad? Para glorificar. Dios siempre nos va a llevar en un avance. Dios siempre no nos va a llevar, no nos va a dejar que nos quedemos ahí con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Dios nos va a llevar, o con nuestra necesidad, Dios nos va a llevar siempre a un avance más allá. Y eso es para ver su gloria y para testificar de Él, de Cristo. ¿Qué les faltaba ver a estas mujeres? ¿Qué les faltaba ver? Habían estado de cerca con Jesús, habían caminado con Jesús,
habían estado mucho tiempo con Jesús, lo conocían desde su juventud, tal vez desde su infancia, lo conocían desde antes de que iniciara su ministerio, ya lo conocían ellos, eran amigos de siempre. ¿Qué les faltaba ver a Jesús? ¿Qué les faltaba ver? ¿Qué les faltaba ver? Ahí habían visto muchas cosas. Habían visto muchas cosas. ¿Qué nos falta a nosotros por ver de Cristo? Hemos visto milagros, hemos visto muchas cosas en nuestra vida, hemos visto matrimonios nuevamente restablecidos, hemos visto jóvenes que van adelante, jóvenes que han dejado drogas, que han dejado vicios, hemos visto vidas transformadas en nuestra vida, pero nos falta todavía más allá. Hay más que ver a nuestra vida, ¿no? Esto no es todo, hay mucho más allá. Hayan visto muchas cosas. El versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta afanada, Marta turbada. En el 21 dice que le hizo un reproche, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. 29 y 32 dice: ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Cómo está nuestro corazón? Triste, hay desaliento, hay desánimo, nuestro corazón está turbado. ¿Qué hay? Tal vez nos estamos identificando con la vida de estas mujeres en nuestra vida. En muchas situaciones que estamos pasando en nuestra vida, tal vez tú estás pasando por una situación así. ¿Qué sentirías tú si vieras a Jesús y Jesús no suplió tu necesidad? ¿Qué le dirías? Tal vez nos pondríamos en los zapatos de estas mujeres, ¿verdad? Iríamos con Jesús y le reprocharíamos. Por eso te decía hace rato que a lo mejor también hay decepción. ¿Por qué no? A veces aquí están las promesas de Dios, y a veces no llegan, no vienen a mi vida las promesas de Dios. Dios me prometió esto, Dios me dijo esto, Dios dice en su palabra esto, y a veces viene una decepción de parte de Dios a nuestra vida, ¿sí o no? Tú le has pedido algo a Dios y no ha llegado a tu vida, y viene una decepción a nuestra vida. Eso es lo que estaban viviendo estas mujeres. Había una decepción en su corazón de estas mujeres. Estaban viviendo en carne propia algo bien terrible en su vida, y eso se convirtió en una decepción con Jesús. Cuando llegó Jesús, fueron con él y le reprocharon: Señor, ¿por qué si tú dices que tú eres el que nos da la vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, si tú nos prometiste, por qué no llega esto a mi vida? ¿Por qué si tu palabra lo dice, por qué no? Y vienen esa situación donde viene una decepción a nuestra vida. Señor, si tú dices que tú todo lo puedes, ¿qué está pasando? Señor, si tú dices que para ti no hay nada imposible, ¿por qué esta situación que estoy viviendo? Y Marta y María se encontraban en una situación así. Había desaliento en su vida. Tal vez ellas pensaron que Jesús no los escuchaba. A veces también nosotros pensamos que Dios no nos ha escuchado, y a veces sacamos muchas situaciones. A lo mejor Dios no me ha escuchado porque a lo mejor tengo un pecado ahí, porque siempre relacionamos esto, ¿no? Es que Dios no me escuchó porque a lo mejor estoy viviendo en pecado, y empiezas a sacar muchas cosas que no vienen al momento, al caso, porque hay un propósito de parte de Dios. Hay desánimo, hay desaliento. Mira, hay un pasaje que me encanta mucho. De hecho, ahorita lo estábamos cantando, en un pasaje de la vida de David, donde yo me he identificado con esa parte, ¿no? Vamos a leerlo.
Antes de pasar a ese versículo, quiero leerte un salmo, Salmo 42, y ese se relaciona con lo que te voy a hablar. Salmo 42. Salmo 42, 18. Perdón, no hay 18. Estoy leyendo un proverbio, ese no es. Salmo 42, 3 y 4. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 42, 3 y 4. Sí, 42, 3 al 6, perdón. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé, no, hasta ahí. Y vamos ahora sí al primer libro de Samuel 30, del 1 al 8. 3:30. No, es el primer libro de Samuel 30, del 1 al 8. ¿Cómo estaba el corazón de estas mujeres? ¿Qué había en su corazón? ¿Había decepción? ¿Había desaliento? ¿Había angustia? ¿Había ese pensamiento de que Dios no me escuchó cuando yo lo necesité? ¿Había reproche de ellas hacia el Señor? ¿Qué estamos viviendo en nuestra vida? ¿Qué está pasando? A veces vemos nuestro matrimonio que no va más allá, y a veces pensamos, es que a lo mejor está pasando algo, pero a veces no podemos identificar qué es lo que está pasando en nuestro matrimonio. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? A veces digo, ya me cansé de pedirle a Dios por ellos, pero yo no veo respuesta de parte de Dios. Dios no me escucha, a lo mejor yo soy el que estoy mal. Y a veces vemos muchas cosas, vemos muchas interrogantes ahí. A veces estamos en el trabajo batallando y echándole ganas y no nos aumentan, no nos reconocen el trabajo, y a veces eso viene y causa frustración a nuestra vida, causa desaliento, y hemos clamado a Dios y le hemos pedido a Dios: ¿qué está pasando ahí en mi trabajo? ¿Qué está sucediendo? Y a veces no pasa nada, al contrario, en vez de que nos aumenten de sueldo, nos aumenten de trabajo, ¿verdad? Y a veces hasta nos andan despidiendo. Oye, pero si yo estoy trabajando bien, estoy echando ganas, ni modo, recorte de personal y te tocó bailar con la más fea. Y así nos pasa. Y a veces viene eso: Señor, pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Señor, si tú dices que yo lo haga como para ti, y así lo he hecho, Señor. He sido un hombre íntegro en mi trabajo, he sido un hombre esforzado en mi trabajo, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto, Señor? Y a veces vemos y no vemos qué está pasando en nuestra vida. Y viene eso en nuestra vida, vienen decepciones, vienen tristezas, y a veces hasta nos enojamos con Dios. Y vamos y le decimos como Marta y María: Señor, si tú me hubieras escuchado, si tú hubieras estado aquí, no estuviera pasando esta situación en mi casa. A veces ni para las tortillas tengo, Señor, ¿por qué? Si diezmo, si ofrendo, o sea, a veces hasta le echamos en cara a Dios eso. Y a veces pasan muchas cosas a nuestra vida y no entendemos. Mira, vamos a ver este pasaje. Es un pasaje precioso, yo lo tengo todo subrayado ahí. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos
y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con la que alzaron su voz lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Tú te has pasado en una situación así? ¿Has llorado donde ya no te salen ni lágrimas, pero está ese llorar y lloras ya así, pero con un dolor que, híjole, que ya no puedes más? ¿Ya has encontrado una situación así? Así se encontraba David. Les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no tenían fuerzas para nada. Se agotaron sus fuerzas. Lloraron. Por eso te leía, antes de pasar esto, te leí el Salmo 42. Ya no tenían fuerzas para llorar, se habían agotado sus fuerzas. Dice, las dos mujeres de David ahí, Noam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cómo estaba el corazón de David? Se angustió. Por eso dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjate nada más. ¿Cómo se sentía? Fíjate, aparte de que se llevaron a sus hijos, él se sentía responsable. Se llevaron a sus mujeres, hicieron la ciudad pinole, le prendieron fuego. Imagínate ese cuadro, llegan de la batalla, vienen bien, acabamos de derrotar a los filisteos, acabamos de llegar de una batalla y de repente llegan y se encuentran con este cuadro, ¿no? De que no hay mujeres, de no hay hijos, de una ciudad quemada. Hay un lloro en ellos, una angustia, un dolor. Y más aparte, quieren apedrearlo. Hay angustia en su corazón. Y añádele un poquito eso. Quieren acabar con él, porque lo hacen responsable. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Había amargura en el pueblo. Una amargura, que esa amargura los quería llevar a hacer algo tremendo. En unos días pasados vimos algo en las noticias, algo bien terrible que pasó, donde agarraron a dos personas y les prendieron fuego. ¿Sí lo vieron? O sea, fue terrible esta situación. Lo pasaron en televisión, así como que, ¿qué está pasando, no? Cuando hay alguien que haya amargura del alma, te lleva a hacer tal cosa como esta, como lo que pensaban hacer ellos, en apedrearlo. En las noticias de esta semana, que fue el miércoles, martes, a unas personas los prendieron fuego. Y fue terrible ver esa escena. Entonces la amargura del alma te lleva a hacer cosas incontrolables, cosas terribles, cuando hay amargura en el alma. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fíjate, querían buscar venganza en contra de David. Pero fíjate lo que hizo David. Esto es clave para nuestra vida cuando estamos pasando una situación hacia nuestra vida. El versículo que sigue es clave. La parte que sigue, la porción que sigue, esa es clave para nuestra vida. Esa es clave. Cuando tú y yo logramos identificar en qué áreas estamos fallando, en qué áreas necesitamos ser fortalecidos con el Señor. Cuando hay esto en nuestra vida, cuando hay decepción, cuando hay amargura del alma, cuando hay tantas cosas en nuestra vida, cuando hay preguntas, interrogantes con el Señor, esto es la clave para nuestra vida. Esto es la clave para ti y para mí. Dice, mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Esta es clave para nuestra vida. Él ya no había fuerzas en su vida, él estaba llorando, dice que ya no tenía fuerzas para llorar. Más venía la angustia todavía de que le iban a apedrear, de que iban a venir cosas a su vida, aún todavía más, de que todavía no quedaba en esto. Pero más David se metió con Dios, dobló su rodilla, clamó,
y se fortaleció. Mira, el viernes tuvimos una velada hermosa, hermano. Veníamos, de veras, veníamos todos como de capa caída, ¿no? Así veníamos todos así como que... Pero nos fortalecimos en el Señor. El Señor nos dio nuevas fuerzas como la del búfalo y vámonos para adelante. Nos fortalecimos en el Señor, recobramos fuerza, recobramos ánimo, hubo aliento en nuestra vida y salimos bien fortalecidos. Como llegamos a como nos fuimos, nada que ver. Llegamos cansados del trabajo, agobiados, una semana difícil, terrible, pero al terminar, hermanos, salimos felices, gozosos, fortalecidos, porque hicimos lo que hizo David. Nos fortalecimos en el Señor. ¿Cómo? Doblando nuestra rodilla, abriéndole nuestro corazón lo que había ahí. Señor, aquí está nuestro corazón. Tenemos estas necesidades. Hay necesidades urgentes. Pero también sabemos que es tu voluntad, Señor. Y el propósito que estamos aquí es para orar contigo, Señor. Pero el mayor propósito es darte la gloria y la honra, a pesar de cómo nos esté, de lo que nos esté pasando y a pesar de cómo nos esté yendo. La gloria y la honra es para ti, Señor, y le alabamos, lo bendecimos, terminamos con unos cantos, alabándole y glorificándole. Nos fortalecimos en el Señor, le adoramos y le alabamos. Fue tremendo esta noche. Esto es lo que estaba pasando el Señor David, el rey David. Se fortaleció. Y cuando tú te fortaleces, hermano, te da nuevas fuerzas. Fíjate, ya no tenía fuerza ni para llorar, imagínate, para hacer frente a los enemigos. No, era irse al suicidio, ¿no? Pero fíjate, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y el Abiatar acercó el efod a David. Y luego fíjate lo que hizo David. Y David consultó a Jehová, diciendo, le hace una pregunta. Fíjate, ya se había fortalecido, y ya se sentía con esa fortaleza en el espíritu. Dice, fíjate, no en sus fuerzas, la fortaleza que Dios nos da. Dice, perseguiré a estos moradores, a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Les hace esa pregunta. Y él le dijo, ¿quién es él? Dios, Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hay enemigos que se levantan a nuestra vida. Ese enemigo se llama desaliento. Son enemigos de nuestras almas. El desaliento, la decepción, cuando se turba tu corazón, el enemigo está metiendo ahí cosas a nuestra vida. Es necesario fortalecernos en el Señor para derribar esos enemigos, esos gigantes que se han levantado en nuestra vida. Cuando pensamos que Dios no nos escucha, viene el desaliento, viene ese enemigo y se levanta, viene la decepción, viene a nuestra vida. La depresión, se levanta la depresión y es terrible. Yo he conocido gente que se ha quitado la vida porque ha entrado en un cuadro de depresión profunda, fuerte. David no se deprimió. David hizo frente a esos enemigos que se llaman depresión, que se llama amargura, que se llama tristeza. Hizo frente a esos fortaleciéndose con el Señor. Se fortaleció con el Señor. Hermanos, tenemos que fortalecernos con el Señor día a día.
Vienen situaciones a nuestra vida y si no nos fortalecemos, esos enemigos nos van a hacer pinole. La tristeza, la depresión, la amargura, todo lo que viene a nuestra vida nos va a tumbar, hermanos. Tenemos que levantarnos y fortalecernos, tomar fuerzas de nuestro Señor, ir ahí adelante con el Señor. Señor, aquí estoy. Dame fuerzas para seguir adelante. Dame fuerzas para derrotar esos enemigos que se han levantado en mi alma y en mi mente, que me tienen amargado, que me tienen triste, que ya no puedo caminar, que ya no puedo avanzar, que ya no me dan ganas de hacer nada, que ya no me dan ganas de servir en mi ministerio, que ya no me dan ganas de venir a los jóvenes, que ya no me dan ganas de venir a la iglesia los domingos. Tenemos que fortalecernos, hermanos. Tenemos que venir los martes a estudiar la palabra, ahí en nuestra casa, en nuestro aposento. Tenemos que encerrarnos y meternos con el Señor, a leer la palabra de Dios, a fortalecernos con su palabra, con la oración, hermanos. Estar ahí con nuestra relación, que es lo que nos va a fortalecer. Esto fue lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor. Se fortaleció. Van a venir pruebas a nuestra vida. Sí, van a venir pruebas a nuestra vida. Las vemos en varios versículos, donde se levantan pruebas, se levantan tempestades, tormentas a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Todo esto es es necesario que nos pase todo esto a nuestra vida para poder fortalecernos en el Señor. Van a venir tormentas, van a venir tsunamis, van a venir olas, van a venir muchas cosas a nuestra vida, hermano. Pero nuestra confianza y nuestra fortaleza está en el Señor Jesús. A nosotros no llegará. Como cuando iban en la barca los discípulos con el Señor, se levantaron tormentas, se levantaron tantas cosas a su vida, pero no les pasó nada, porque estaban seguros quién era su Señor. Tenemos que fortalecernos. Nuestra fe va a ir en aumento, pero va a ser necesario pasar por situaciones a nuestra vida. Cuando nuestra fe es fortalecida es porque nuestra fe ha sido probada, hermanos. Tiene que ir en aumento, en aumento, en aumento constante. Y esto fue lo que le pasó a estas mujeres. Estas mujeres estaban pasando una prueba, la prueba más difícil de su vida estaba ahí, estaban ante esta prueba. Tal vez tú y yo, a lo mejor nos estamos identificando tal vez con el pasaje de David, o tal vez con el pasaje de estas mujeres. Es necesario identificar ahí con qué nos estamos identificando en este pasaje. Es necesario. Era necesario que estas mujeres volvieran a confiar en Jesús. Y es necesario que tú y yo volvamos a poner nuestra confianza nuevamente en Jesús, para fortalecernos. Ir nuevamente ahí a los pies de Jesús, no a reprocharle, sino a alabarle, a glorificarle. Abrir nuestro corazón y decir: Señor Jesús, aquí estamos. Derramamos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Era necesario que estas mujeres volvieran a confiar en el Señor Jesús. Versículo 40, ahí mismo donde estamos en Juan 16. Perdón, Juan 11. Esto es pasando. Dejen tomar un poquito ahorita. Versículo 40. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús ya se lo había dicho, ¿verdad? Dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús ya se lo había dicho una vez, ¿verdad? Pero aquí se lo dice en forma de un recordatorio, ¿verdad? Dice: no te he dicho, o sea, ya te lo había dicho. Se lo vuelve a decir, dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es necesario volver a confiar en nuestro Señor, es necesario volver a confiar. Es lo que Jesús les estaba diciendo a estas mujeres.
para que vuelvas a confiar en mí. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Algo tremendo iba a pasar ahí en este pasaje. Pero lo menos que tú y yo tenemos que hacer es cuestionar. Un versículo antes, en el 39, dice, Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Qué le dijo? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús no le preguntó, ¿verdad? Jesús simplemente le dijo, quita la piedra. Quita la piedra. Era necesario que Jesús le dijera, quita la piedra. Pero esta mujer cuestionó. Quita la piedra. Quiten la piedra. Tenemos que quitar esa piedra de nuestro corazón, esa piedra que nos impide ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Quita la piedra de la decepción. Porque mientras estés decepcionado de parte de Dios, va a haber algo ahí en tu vida que no vas a poder ver la gloria de Dios. Quita la piedra de la tristeza, hermano. Quita la piedra de la amargura. Quita esa piedra que está ahí puesta, que no nos impide ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde sea. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es necesario volver a confiar y volver a tener nuestra confianza en Dios sin cuestionar, simplemente obedecer. Voy a quitar esta piedra que me está impidiendo entrar a la presencia de Dios, que me está impidiendo ver su gloria, ver su poder. En el 41 dice, entonces, ¿qué? Obedecieron. Quitaron la piedra y obedecieron. Y fue entonces cuando pudieron ver la gloria de Dios. Obediencia. Jesús premia la obediencia. Les dijo, quita la piedra, quita lo que te impide ver mi gloria. Cree. Pero cuando crees, te lleva a actuar. ¿Verdad? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un cuestionamiento antes. Jesús les dijo, quiten la piedra, no lo hicieron, cuestionaron. Y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando tú crees, obedeces. Es un paralelo. Cuando viene a ti la fe te lleva a obedecer, a caminar en fe. Y caminar en fe es vivir en obediencia. Entonces ellos se quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Dice, y alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, por lo que dije por causa de la multitud de mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. La prueba de fe que podemos ver aquí en este pasaje, y la prueba de fe que tal vez tú y yo estamos pasando en nuestra vida, yo puse varios puntos, puse 4 puntos. Y es donde podemos ver el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida, punto número 1, mi fe va a ser fortalecida. ¿Qué pasó después que pasó esto? ¿Cómo estuvo la fe de estas mujeres? Volvieron a Jesús, volvieron a confiar en Cristo, ¿verdad? Volvieron nuevamente con el Señor, obedecieron. Hubo fe nuevamente, despertó esa fe. Y su fe fue fortalecida. Su fe estaba débil, pero su fe fue fortalecida. Era necesario que pasara esto. Mi fe va a ir en aumento. Nuestra fe siempre tiene que ir constantemente en aumento. El punto número 3, lo que vimos aquí, dice ver la gloria de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Y el 4,
Es importante este versículo. Cristo va a ser glorificado. Ese es el mayor propósito de nuestra vida. Testificar de quién es nuestro Dios. Testificar de que nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios vivo. Cuando volvemos a confiar en nuestro Señor. Para que crean en el Señor Jesús, para que crean en la salvación, para que crean en el perdón de pecados, para que crean en Él. Porque hay una realidad en nuestra vida, hermanos. Hay una promesa de nuestro Señor Jesús. Hay muchas promesas de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Podemos ver aquí de que Lázaro vivió, pero hay una promesa. Hay una promesa que el Señor les hace al pueblo de Israel. La promesa, la tierra prometida. Y la promesa que nos hace a ti y a mí, lo podemos ver en Juan, en primera de Juan 2:25. Si quieren no vayan nada más. Y esa es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. O sea, Lázaro volvió a la vida, pero Lázaro volvió a morir. Pero la promesa está, la vida eterna. Esto no queda aquí, mis hermanos. Tenemos que echarle ganas, porque la promesa que Dios nos ha hecho a ti y a mí es por la eternidad. No es de que nos va a ir bien en esta vida y se acabó. No es de que nos va a hacer prósperos. ¿Y luego qué? Voy a vivir una vida próspera aquí, pero una vida en la eternidad, en el fuego eterno. No, la promesa que Dios nos ha hecho es la vida eterna. Sí, Dios te quiere bendecir, sí, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere hacer próspero, sí, pero eso no es el enfoque. Eso no es la promesa real que el Señor nos ha dado. La promesa es la vida eterna. Lázaro vivió, vieron la gloria de Dios, sí. Nosotros la vamos a ver, mis hermanos. No queda aquí, va más allá, es por la eternidad. Por eso tenemos que echarle ganas con nuestra familia. No nos cansemos de orar por ellos, no nos cansemos de bendecir con ellos, no nos cansemos de ministrarles la palabra, porque es por la eternidad, mis hermanos. Lo que tú y yo estamos pasando aquí, aquí se queda, es pasajero. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y es lo que nos lleva a vivir una vida eterna, que es la promesa que el Señor nos ha dado. Eso es lo que nos tiene que fortalecer nuevamente, eso es lo que nos tiene que levantar, nos tiene que impulsar a dejar nuestras tristezas, a dejar nuestra amargura, a dejar todo lo que estamos viviendo, mis hermanos. Estas mujeres volvieron a creer en Jesús. Ya no le reprocharon, creyeron en Él, volvieron a poner su confianza en Él. Se levantaron diferentes, se levantaron unas nuevas personas, estas dos mujeres, fortalecidas, porque entendieron la promesa de nuestro Señor. Esa es la promesa que tú y yo tenemos que entender, que no queda aquí. Que tenemos que clamar a Dios para que restaure nuestra familia, que tenemos que clamar a Dios para que nos fortalezca, para volver nuevamente, como dice la palabra, que el corazón de los hijos volverán a los padres y los padres a los hijos, sí, porque es por la eternidad. Yo no quiero que mi esposa se pierda, yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. Tengo que ir a la reconciliación con ellos. ¿Por qué? Porque hay una promesa que nos va a llevar a la vida eterna, y tenemos que llegar bien ahí, con galardones, mis hermanos. Tenemos que presentarnos con nuestro Señor con mis galardones, con mi familia, con una vida restaurada, con una vida cambiada, transformada al modelo de Cristo. Tenemos que vivir una vida apasionada por el Señor, una vida transformada, mis hermanos. Tenemos que permanecer en su presencia, tenemos que buscar su presencia, tenemos que volver nuevamente a leer la palabra, a volver a vivir esos tiempos de comunión, esos tiempos de intimidad, donde eras tú y el Señor, ese momento donde Marta y María estaban con el Señor Jesús. Ahí, esta mujer ahí de rodillas, escuchando su palabra. Tenemos que volver a ese momento, para volver a recobrar nuestras fuerzas, para tumbar esos enemigos que se han levantado en nuestra vida, para tumbar todas esas interrogantes que se levantan en nuestra vida, que a veces queremos
reclamarle a Dios, Señor, si tú hubieras estado aquí, no, volver nuevamente ahí y creer en las promesas que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa es una promesa tremenda, esa es una promesa que costó un sacrificio, que costó una vida, que derramó un sacrificio a base de sangre, un pacto, y ese pacto se ve en esta promesa por la vida eterna. Tenemos que ver nuevamente, yo sí quiero volver volver a la presencia de Dios, yo quiero volver a confiar en Dios, yo quiero volver a fortalecerme en el Señor, así como salí ese viernes, yo quiero salir hoy en este día fortalecido, volver al Señor ahí y estar ahí con mi Señor, porque Romanos 8:35 lo cantamos ahorita, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar. Vamos a leerlo, vamos a darle lectura y con esto quiero concluir. Romanos 8:35. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará, mis hermanos? No es una pregunta, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El que dio su vida por nosotros, el que nos dio esta promesa, la vida eterna, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, nada. La tribulación, la angustia, lo que estamos pasando, en vez de separar, nos tiene que llevar más a Él, nos tiene que meter más a su presencia. Las pruebas son para eso, para fortalecernos. Tenemos que ser pasados por fuego, tenemos que ser pasados por las aguas. Dice el Señor ahí en Isaías, que si pasares por el fuego o por las aguas, dice, no te anegará, no te quemará. Dice, porque yo estaré ahí. No dice, yo te sacaré. Dice, yo estaré ahí, porque es necesario que pasemos por las pruebas para ser fortalecidos, para tener ese temple donde no nos podemos doblar y nos podemos quebrar. Un temple que es necesario que pasemos por pruebas, mis hermanos. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, sino al contrario, esto nos tiene que meter más a la presencia de Dios. Cuando pasamos estas situaciones en nuestra vida, es cuando más tenemos que doblar nuestra rodilla. No es cuando pasamos por esto, a veces pasamos por situaciones y lo que hacemos es, en vez de acercarnos más a Dios, más a la presencia de Dios, nos alejamos y nos apartamos. Dice el Señor Jesús, apartado de mí, nada podéis hacer. Por eso tenemos que meternos a la presencia, tenemos que volver a confiar en Dios, tenemos que volver a tomar esas promesas de nuestro Señor, que son para ti, que son para mí, que son para mi familia, que son para tu familia, que son para la iglesia. Tenemos que volver a tomar esas palabras. Pero también dice una palabra aquí, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que fortalecernos unos a otros. Dice, cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Su venida. Una venida gloriosa, pero también momentos difíciles a nuestra vida. Tenemos que fortalecernos, tenemos que estar aquí juntos, fortalecidos. Fortalecernos unos a otros, levantarnos unos a otros, animarnos unos a otros, mis hermanos. Hace 8 días fue muy hermoso estar ahí, la familia, fortaleciéndonos unos a otros, dándonos ánimos unos a otros, no abandonarnos unos a otros.
sino fortalecernos. Esto es la iglesia, este es el cuerpo, esta es la familia que tú y yo necesitamos. Este es el hogar del Señor Jesús, donde tenemos que estar fuertes, ceñidos, levantados unos a otros, volver a nuestro Señor Jesús, confiar en Él, derrotar todos los enemigos que se han levantado en nuestras vidas, esos enemigos de nuestras almas, echarlos fuera, derrotarlos, quitar esta piedra que hay en nuestro corazón y caminar hacia adelante para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Tenemos que fortalecernos, mis hermanos, unos a otros. Tenemos que consolarnos unos a otros. Tenemos que animarnos unos a otros. Hay del pastor solo, hay del cristiano solo, porque ¿quién lo levantará cuando caiga? Hay del pastor solo que se aleja, que se aparta. Hay de aquel. Tenemos que estar aquí, por eso somos un cuerpo. No puede estar un pie aquí y la cabeza por allá, ¿verdad que no? Tenemos que estar unánimes, juntos, fortaleciéndonos unos a otros, dándonos ánimos, aliento, ministrándonos la palabra, orar unos por otros. Tenemos que volver a nuestro Señor Jesús. Tenemos que volver a tomar fuerzas de nuestro Señor. Hay propósitos de nuestra vida. Dios tiene un propósito, no lo entendemos. No lo entendemos por qué está pasando esto en nuestra vida. Pero el plan de Dios es agradable y es perfecto. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.